Trabaja en Málaga, vuelvo a repetir, uno de los pioneros de la nueva medicina. Se va abriendo paso, en televisión ya ha salido varias veces, en la prensa va a salir, ha salido ya me parece en ABC de Sevilla, el domingo probablemente saldrá en el ABC Cultural de Madrid, y es algo que como una mancha de aceite se va extendiendo, pero vuelvo a decir que serán los resultados, por los frutos los conoceremos. Ya creo que me interesa que hable él y escucharlo a él. Pues buenos días a todos. Una anécdota retomando las palabras de él, y es que mi madre, cuando conoció esta medicina, cuando ya tenía un poco de idea de ella, entonces me hace un día un comentario, dice: ahora entiendo por qué hay tantas enfermedades y tanto cáncer. Dice, este que está hablando ahora es Fermín Moriano. Dice, por eso antes había menos. Y parece una bobada, pero cuando le explique qué es la nueva medicina, probablemente lo vaya a entender mucho mejor. Esto es, por primera vez en la historia, podemos trabajar con leyes de la naturaleza. Es decir, los médicos hasta ahora veníamos trabajando con hipótesis, con axiomas no contrastados, con mucha especulación. Eso hacía que mucha gente sometida, cinco pacientes con un mismo tratamiento, dieran 5 resultados diferentes. Es decir, la medicina clásica es una maraña de interpretaciones, una maraña de especulaciones, pero es la única ciencia, por llamarla de alguna manera, que trabaja sin leyes. Y así como los físicos y los matemáticos pueden hacerlo, los químicos, de hecho la medicina entra en la Academia de Ciencias francesa a finales de 1800, es considerada ciencia, pero realmente los médicos que hemos hecho medicina clásica no la hemos visto nunca como tal ciencia, porque era todo especulativo y además aproximativo. En ningún momento veíamos unos resultados de causa-efecto. Por primera vez en la historia, un médico alemán, Reichiger Hammer, que es un catedrático de medicina alemán, o sea, no era precisamente un inculto en medicina, es físico, es médico, es especialista en medicina interna, especialista en oncología, especialista en psiquiatría, especialista en radiología. Aparte de eso, le sobraba tiempo, hizo teología, pero de las especialidades de hacerlas, es decir, de 3 años por especialidad. Entonces ha sido durante 15 años jefe de varios servicios hospitalarios en hospitales universitarios alemanes, y él llevaba ya en la década de los 70, llevaba ya un tiempo dándose cuenta de esto que os he dicho al principio, que es una ciencia muy especulativa, que es una ciencia que no encajaba en la mayoría de los casos. Él veía que faltaba algo, que no había orden ni concierto. Pero a raíz de la muerte de un hijo suyo, además es una muerte incluso que es famosa, porque fue a causa de un disparo que le dio Víctor Manuel de Saboya, es el príncipe heredero de la casa de Saboya, no sé si recordaréis, que era un tiroteo en la isla de Córcega, una bala perdida le dio a un chico que dormía en la cubierta de un barco. Este era el hijo de Hammer. Recibió un impacto de bala, estuvo durante 6 meses entre la vida y la muerte en un hospital y al final murió. Hammer se reprocha a sí mismo, él ya llevaba intuyendo algo de la nueva medicina antes de la muerte de su hijo, y se reprocha a sí mismo el que no haya tenido el coraje de sacarle de la medicina clásica y tratarlo como él presumía. De resultas de esta muerte, Hammer se coge un cáncer de testículo y su mujer, que es médico oncóloga en el hospital con él, coge un cáncer de mama izquierda, un intraductal de mama izquierda. La pregunta que se hace Hammer es cómo es posible que 2 personas completamente sanas hasta ahora, jóvenes todavía, de golpe y porrazo, los dos, coincidiendo con un hecho traumático en nuestra vida, los dos tengamos un cáncer. Entonces ellos dos como oncólogos, en ese momento él además lleva la jefatura del servicio de oncología del Hospital Universitario de Tübingen, es el único caso en Alemania, que es tanto como decir en Europa, que ha sido jefe de 3 servicios de un hospital universitario a la vez. O sea, esto aquí en España sería imposible, que un solo médico pudiera ser jefe de 3 servicios de un hospital clínico. Era jefe de radiología, de oncología y de medicina interna. Es decir, tenía a su alcance la posibilidad de investigar in situ de una manera que otros no hubieran podido. Él se plantea su cáncer y el de su mujer, pues con la manera lógica, es decir, nos queda poco tiempo y ya sabemos cuál es el protocolo oficial. Ellos mismos lo están aplicando. El protocolo oficial pues es cirugía, quimioterapia y radioterapia. Sabe, por tanto, de antemano cuál es el resultado en el 95% de los casos. Y él se subleva ante esa posibilidad y, sobre todo, animado por el hecho de ver que hay un incidente altamente dramático en la vida de los dos
que pudiera estar relacionado con la aparición de su enfermedad. Se va a buscar al hospital universitario y empieza a hacer una cosa que hasta ahora la medicina no había hecho nunca. Bueno, sí había hecho, pero tan antiguamente que ya ni se recuerdan los libros de medicina, que es preguntarle al paciente por qué cree que está enfermo. Es una pregunta que nunca hemos hecho los médicos y que en nuestros manuales no viene nunca. Entonces él empieza a preguntar a todo el enfermo que tiene cáncer en su hospital, y de hecho tiene allí muchísimos, si ha vivido alguna historia o algún incidente altamente traumático en su vida anterior a la aparición del cáncer. Y para su sorpresa se encuentra que absolutamente todos refieren una historia altamente dramática antes de la aparición de su enfermedad, en un tiempo anterior a su enfermedad. En un principio lo que constata es que todos, absolutamente todos, tienen ese hecho dramático. Pero claro, empieza a coger por tipos de cáncer, por tipo de enfermedad, y a preguntar, por ejemplo, a 100 mujeres que tengan intraductal de pecho izquierdo, que sean diestras, a preguntarles si han tenido, a ver si encuentra un denominador común entre las 100. Y la sorpresa tremenda de Hammer es que encuentra ese denominador común en las 100. Es decir, va encontrando enfermedad por enfermedad un denominador común exclusivo de esa enfermedad. Las 100 mujeres con ese carcinoma intraductal de mama izquierda, las 100 mujeres tienen un mismo incidente en su vida, un mismo hecho traumático con un mismo colorido, que es denominador común para las 100. Pero si coge 100 riñones se encuentra exactamente igual. Si coge 100 pacientes con un cáncer de pulmón encuentra también que los 100 tienen un denominador común distinto del de los riñones, distinto del de la mama. Es decir, él en un principio lo que encuentra es la relación que hay entre la psique, es decir, entre las vivencias de la persona y el tipo de órgano lesionado. Relaciona, por tanto, la psique con el órgano. La sorpresa más grande que se lleva él es al darse cuenta que no es de una relación causa-efecto del 90 o del 95%, que ya sería muy para tener en cuenta, sino que es del 100%. Él empieza a darse cuenta que está tocando leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, como todos sabéis, esta gafa se caería 1.000.000 de veces que yo la soltara, puesto que sobre ella ejerce la fuerza de la gravedad, que es una ley de la naturaleza. No cabe ni la más remota posibilidad de que una sola vez se quede suspendida en el aire. Pues lo que ha descubierto Hammer es de esta índole. Yo sé que parece muy duro y que es muy difícil de creer. Imaginaros lo que puede suponer para nuestra clase médica el que por primera vez le pongas delante 5 leyes de la naturaleza que se cumplen en el 100% de los casos. Cuando él se da cuenta de esa relación, lógicamente piensa, el ser humano no es solamente una rodilla, no es solamente un codo, no es solamente un pecho. La medicina clásica, en su superespecialización continua, cada día nos obligan más a especializarnos. Nos encontramos, por ejemplo, que si a una persona le duele la rodilla va a un traumatólogo, pero ese traumatólogo le deriva a un compañero que es a la vez también traumatólogo, pero más especialista que él en la rodilla, con lo cual al final el traumatólogo especialista en rodillas solo sabe de rodillas. ¿Qué está haciendo? Perder, lógicamente, la visión del conjunto. Es decir, tratamos el cuerpo humano por piezas, por partes, separado del todo. Y Hammer lo que sí tiene es una conciencia muy clara de la unidad del ser humano. Y él lo que se da cuenta es que el ser humano tiene psique, si queréis del griego alma, cerebro y órganos. Y él dice, ¿qué pasa si yo estoy encontrando la relación que hay entre la psique y el órgano? ¿Qué está pasando mientras tanto en el cerebro? Él es radiólogo y está harto de hacer escáner y nunca ha visto en el cerebro ninguna señal de nada. Entonces todos sabemos que el cerebro rige todas las funciones del cuerpo. Sin embargo, la medicina clásica eso lo olvida sistemáticamente. Todos sabemos que el cerebro controla las funciones de todos los órganos, de todos los tejidos y que está conectado con todas las células. Es más, la medicina clásica admite que una célula, solo una célula, es capaz de recibir del orden de 55.000 estímulos simultáneos bioquímicos, estímulos bioquímicos, simultáneamente, por neurotransmisores. Sin embargo, la medicina solo conoce del orden de 20. Hasta 55.000 le quedan unos cuantos. Pero ya en cuanto a lo que son estímulos bioeléctricos, es incalculable la posibilidad que tiene una sola célula de recibir información simultánea. Sin embargo, toda esa información la echamos a un lado porque no nos interesa y seguimos investigando sobre la celulita, que si los oncogenes, que si la célula hace, que si la célula deshace. Como si la célula fuera un ente aislado completamente del resto del organismo, ella llevara su propia vida
y se mantuviera completamente ajena a las órdenes cerebrales. Hammer sabe que eso es incierto, que eso es mentira, y además hay cantidad de muestras cotidianas que avalan este principio de Hammer de relación psique-cerebro-órgano. Todos sabemos que un estudiante, a la hora de presentarse a un examen, si está nervioso se le puede soltar el vientre y hacer una colitis. Todo médico lo entendería normal y diría, bueno, eso es producto del estado de ánimo que tú tienes. Nos dan un susto y nos aumenta la frecuencia cardíaca, también es normal, nadie se va a asustar por eso. Tenemos una situación que nos repele un poco y los pelos se nos ponen de punta. O sea, también hay, por lo tanto, un mecanismo que hace que por el estado emocional se intervenga a nivel cerebral y el cerebro dé una orden a los músculos erectores de los pelos. Eso lo asume toda la medicina. La úlcera se llama ya últimamente úlcera de estrés, como dando por hecho que el estrés es causante de una úlcera de duodeno. Se habla también del infarto de miocardio y se habla de las personas de riesgo. Estás trabajando mucho, tienes muchos problemas, te va a dar un infarto. Bueno, pues hasta ahí la medicina no le queda más remedio que asumir y admitir, y entra dentro de su lógica esa posibilidad, pero cuando hablamos de enfermedades mayores, la medicina la coge, lo echa a un lado y dice, bueno, esas enfermedades que hemos hablado hasta ahora son psicosomáticas, que las trate el médico de cabecera o el médico de pueblo o el psiquiatra, pero déjanos para nosotros los cánceres y las enfermedades graves, que esas somos nosotros aquí los entendidos en la materia. Somos súper especialistas, hemos perdido la visión de conjunto y sin embargo nos arrogamos el derecho a tratarlas porque conocemos más de ellas que nadie. La equivocación es manifiesta y el sentido de investigación va totalmente equivocado, como Hammer demuestra. Hammer, ante la posibilidad de que el cerebro pueda dar alguna señal de lo que está pasando a nivel psíquico y a nivel orgánico, se sienta un día delante de un escáner cerebral. Él tiene en su hospital escáner y la posibilidad de mandarlo, puesto que es el jefe de servicio. Y empieza a hacer un escáner cerebral, cosa que hasta ahora no se había hecho nunca, en aquellos pacientes que tienen una patología no neurológica, no cerebral, por ejemplo un cáncer hepático. Y todos sabemos que en la radiología, y actualmente así se mantiene, hay unas imágenes, en la radiología de escáner, hay unas imágenes que nunca la medicina ha sabido explicar. Son a tipo de circulitos que salen dispersos por el escáner cerebral, que además no tienen ni orden ni concierto, unas personas están aquí, otras personas están allá, y que como nunca la medicina ha podido darle explicación, ni la madre del aparato, es decir, ni las casas productoras del aparato han podido explicarlo, es considerado todavía como artefactos, es decir, productos de la máquina, problemas de la máquina. Hammer se sentó por primera vez delante de un escáner a ver si esos artefactos tenían algo que decirle en la relación causa-efecto. Y para su sorpresa comprueba que esas 100 mujeres que tenían un carcinoma intraductal de mama, las 100 mujeres tenían un redondelito de esos, un artefacto, en la misma zona del cerebro, que paradójicamente es la zona del cerebro que rige la mama izquierda. Pero si se va a ver los señores que tienen un problema de riñón, se encuentra que todos, absolutamente todos, tienen un artefacto en la misma zona del cerebro que paradójicamente es la zona del cerebro que rige el riñón. Tanto es así que descubre incluso una cartografía, añade una cartografía nueva al conocimiento médico, es capaz de encontrar relés cerebrales que hasta ahora se desconocían. Él comprueba que esos llamados artefactos no son artefactos, sino la señal cerebral de lo que está ocurriendo a nivel psíquico y lo que está ocurriendo a nivel orgánico. Él me contaba un día que el día que descubrió eso, se quedó durante 3 horas sentado delante de un escáner porque no daba crédito a lo que acababa de descubrir, y él mismo se estaba imaginando lo que venía detrás, lo que iba a ocurrir. Eso era demasiado fuerte para que una clase médica tan sumamente establecida pudiera asumir semejante descubrimiento. Pero como no quería ser él el único que diera voces sobre este asunto, se fue a la Siemens. La Siemens es en Alemania la casa más grande productora de escáneres y de todo tipo de aparatos de radiología. Entonces su sorpresa es al entrevistarse con el ingeniero jefe de la Siemens y plantearle lo que acaba de descubrir, es que el ingeniero jefe de la Siemens le dice, pues mire, no está usted muy descaminado de lo que nosotros pensamos, porque nunca hemos creído que esas imágenes fueran artefactos. La máquina no puede producirlas, pero como la clase médica no puede explicarlas ni nosotros tampoco, sigue así en el ambiente. Pero esto podemos salir de duda. Vamos a hacer un protocolo bien hecho y durante 6 meses vamos a estudiar con 2 máquinas diferentes a ver si realmente son artefactos o van en la cabeza del individuo. El protocolo es muy sencillo y la manera de investigarlo es tremendamente fácil, y hoy por hoy cualquier servicio de radiología, cualquier hospital puede hacer lo mismo si se pone a ello.
Si es el artefacto, lo está produciendo la máquina y la máquina lo produce en esta dirección y aquí está la cabeza del señor, hagamos una foto en este momento y saldrá el artefacto aquí, pero si giramos la cabeza saldrá en otro lado de la cabeza, si es la máquina quien lo produce. Ahora, si al girar la cabeza en una segunda toma el artefacto gira con la cabeza, es que está en la cabeza, porque la máquina seguiría produciéndolo en esta dirección. Lo hacemos con otra máquina diferente, de otro modelo, y efectivamente vuelve a ocurrir lo mismo. Lo que era un protocolo para 6 meses, en 2 meses certificó la Siemens con 5 ingenieros de la Siemens que efectivamente esas imágenes estaban en el cerebro humano y que eran la señal irrefutable de las enfermedades orgánicas y, lo que es peor todavía, del conflicto que las produce. Y es cuando Hammer postula su primera ley. Esta ley se llama la ley férrea del cáncer, porque es la ley de hierro del cáncer, porque se cumple en el 100% de los casos. Y no solamente vale para el cáncer, que es lo que más duro. Se llama ley de hierro del cáncer y de las enfermedades similares al cáncer. La palabra esta maldita de cáncer, en la medicina que nosotros trabajamos, ha perdido todo su contenido y ha perdido toda su fuerza y toda su tragedia. Hammer, la primera ley, dice así: todo shock psíquico altamente traumático, hiperagudo, que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento, produce una rotura de campo electrofisiológico de un área concreta del cerebro. Y a partir de ese momento, desde ahí se lesiona el órgano que esa parte del cerebro rige. ¿Comprendéis? Por primera vez se hace el triángulo. Por primera vez se puede valorar los 3 polos del ser humano: la psique, el cerebro y el órgano. Entonces, todo shock psíquico altamente traumático, hiperagudo, que te pilla a contrapié, es decir, inesperado. Él lo compara mucho con el penalti que le tiran al portero. El portero se tira para un lado y el balón va para otro. Ese es el que hace gol. Si la persona espera el golpe, no hay problema. Te pilla a contrapié y vivido en aislamiento. Eso es tremendo y es importantísimo y condición sine qua non para que se produzca la enfermedad, para que se produzca el cortocircuito cerebral. La persona se lo tiene que tragar. Lo lleva por dentro y le está dando vueltas continuamente. Lo vive en soledad, en aislamiento. No lo comunica. Eso, mientras dura esa situación conflictual, dura un cortocircuito a nivel cerebral. Y desde ahí se manda un error de codificación al órgano. Y aparece la enfermedad en el órgano. Esta primera ley se cumple en el 100% de las enfermedades, excluyendo 3 tipos de enfermedades: los traumatismos, los envenenamientos y las que ya se nace con ellas. Todas las demás, absolutamente todas, se rigen por esta ley. Esa es la primera ley de Hammer. Pero Hammer se sigue adelante investigando, y además a una velocidad tremenda, y descubre que la enfermedad es un proceso bifásico. Hasta ahora la enfermedad solamente se tiene en cuenta desde el momento que da su primera sintomatología o que es descubierta por una prueba radiológica o por una prueba fortuita en un hospital, pero nada más. Y el proceso empieza en el momento que aparece el primer síntoma de enfermedad hasta que la enfermedad termine. A ver, se da cuenta de que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque lo primero que le llama la atención en el escáner cerebral, y a partir de ese momento, lógicamente, todos trabajamos con escáner cerebral, y lo primero que se le pide al paciente es un escáner cerebral. Eso es una prueba científica, además, irrefutable. Hammer puede hoy día, y algunos ya podemos hacer alguna cosilla también sobre ese punto, con un escáner cerebral, sin saber la historia del paciente, se le puede diagnosticar perfectamente de todo lo que tiene, de lo que ha tenido, en qué fase se encuentra y qué lo ha producido. O sea, casi nada. Y ese escáner cerebral, dentro de la ciencia, va a misa. Porque es una prueba científica, esto no es una especulación, esto no es medicina alternativa, ni es una medicina especulativa. Esto es, señor mío, aquí tenemos un escáner y vamos a ver si es verdad o mentira lo que yo digo, comparándolo después, contrastándolo con la historia clínica del paciente. Eso es lo más tremendo que Hammer ha aportado a esta medicina. Y él, al seguir investigando en el escáner, descubre que el tipo de artefacto es de 2 formas. Que si hay 100 personas con un problema de riñón, 50 tienen, por ejemplo, un artefacto en forma de diana, es decir, un círculo con un punto en el medio, y los otros 50 lo tienen en forma de mancha. Es un círculo redondo, pero una mancha negra, un edema cerebral. Entonces, cuando se da cuenta, preguntando a los pacientes, que los que lo tienen en diana tienen el conflicto activo, están viviendo el conflicto en ese momento. Le preguntas sobre el contenido del conflicto y dice: sí señor, yo todavía estoy enfadado con mi hermano, o yo todavía estoy pendiente de la herencia de mi tía.
sin embargo, aquellos que tienen la mancha, todos han tenido conflicto, pero todos lo han resuelto. Y vuelve a encontrarse el 100%. No hay un individuo con una imagen en diana que diga yo ya he resuelto ese conflicto. Ni hay ningún individuo con esa imagen en mancha que diga yo no he tenido nunca este conflicto. Ocurre siempre en el 100% de los casos. Y además, paradójicamente, a nivel orgánico, existe una sintomatología de conflicto activo y una sintomatología de conflicto en solución. Entonces Hammer descubre la segunda ley, que es la ley del carácter bifásico de las enfermedades. Y la dice así, dice, toda enfermedad es un proceso bifásico, tanto cuanto la persona resuelva el conflicto. Es decir, que hay una primera fase de enfermedad, que es la fase de conflicto activo, cuando la persona está está con el conflicto viviéndolo en ese momento. Y hay una segunda fase que se desencadena siempre que la persona resuelve su conflicto. Y en ese momento la solución ocurre también, lo mismo que en fase activa, a los tres niveles. A nivel psíquico, esa persona ha resuelto el conflicto. A nivel cerebral, lo que antes era una diana aparece en forma de mancha. Y a nivel orgánico, lo que antes era enfermedad, empieza la fase de curación orgánica. Es decir, el cerebro da inmediatamente la orden de restitución del daño causado. Esto a nivel terapéutico es años luz de lo que hasta ahora conocía la medicina. Y lo más impresionante, y lo vuelvo a repetir y me gusta recalcarlo mucho, es que es ley de la naturaleza. Se cumple en el 100% de los casos. Pero sin embargo, él se encuentra ahí un muro impresionante. Mucha gente que está en conflicto en solución por su imagen cerebral tiene una mancha y a nivel psíquico, hablando con el paciente relata que tuvo el problema pero que ya lo ha resuelto. Sin embargo, en ese momento es cuando empiezan a aparecer los síntomas a nivel orgánico. Y no le encaja, parece que eso se le sale de la ley. Dice, verás tú que no hemos descubierto ninguna ley. Entonces él ve que no guarda relación el estado emocional del paciente, el estado cerebral y algunas enfermedades. Porque en la fase activa no han dado señal y sin embargo en la fase de solución empiezan a dar señal, empiezan a dar sintomatología. Él tiene que investigar en ese momento lo que es embriología y se encuentra que la embriología es el estudio, medicina, desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto, la evolución del embrión, de cómo se va formando. Nosotros los médicos, yo hice primero aquí en Málaga, pero vamos, en todas las facultades se estudia lo mismo, sabemos de embriología lo que aprendemos en el primer trimestre del primer año de medicina en anatomía 1. Una vez aprobado ese trimestre, sigues para adelante y no vuelves a tocar la embriología en el resto de la carrera ni de la práctica médica. Por lo tanto, la bibliografía que hay sobre eso es simplemente una bibliografía descriptiva de cómo se va formando el feto, pero parece ser como que la naturaleza no tenía mayor intención en esa formación y no en otra. Que es un hecho como puramente casual, de alguna manera se tenía que formar, ya hemos descubierto cómo, pues aquí cerramos el capítulo. Y entonces es cuando Hammer se tiene que poner a hacer el trabajo solito, a investigar qué importancia tiene que un órgano esté formado por un tejido o por otro. Todos sabemos en medicina que todo el organismo está formado por solamente 3 tejidos. Lo llamamos 3 hojas blastodérmicas, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Bien, Hammer se pone a ver qué importancia tiene que un órgano esté formado por mesodermo o por ectodermo, y es cuando descubre que su tercera ley, que es la confirmación de la segunda, descubre cómo funciona cada tejido del organismo en conflicto activo y en conflicto en solución. Y la sorpresa es que se encuentra que el 80% de las enfermedades actualmente diagnosticadas como enfermedades son la fase de curación de los conflictos. Es decir, que un cáncer, por ejemplo, intraductal de mama en una mujer, al ser un ectodermo, el ectodermo en fase activa de conflictos pierde sustancias, se hacen úlceras, agujeritos en los conductos galactóforos de la mama, pero la mujer no lo nota, ni el médico tampoco, porque no da sintomatología. Sin embargo, a nivel cerebral tendría la imagen en diana y a nivel psíquico esa mujer tendría el problema activo. Pero si la mujer resuelve el conflicto, inmediatamente viene la orden cerebral de curación del daño causado. Y yo siempre pongo un ejemplo que vais a entender rápidamente, porque supongo que esto es demasiado peso para los que no son médicos. Un día cortando uno jamón con un cuchillo, se le va el cuchillo y se lleva un trozo de carne. No un corte, sino un trozo.
Todos sabemos lo que ocurre al día siguiente. La medicina lo ve normal y natural y lo deja evolucionar. Al día siguiente lo que va a ocurrir es que se va a inflamar la zona alrededor de la úlcera y se van a empezar a reproducir los tejidos del borde con la intención de cerrar el agujero, de restaurar el daño, de tapar el borde. Durante ese tiempo la zona va a estar más o menos enrojecida, inflamada, y el cerebro está dando la orden, dio la orden inmediatamente después del corte de restaurar el daño causado. Nadie se le ocurriría ir a un oncólogo a que le hiciera una biopsia con esa herida. Pobre de él si se le ocurre ir. Y más si el oncólogo le hace caso, que sería difícil, y le saca una muestra del borde de la herida y la lleva y se la manda al patólogo. Sin decirle nada al patólogo, porque si le dice algo el patólogo ya sé lo que va a decir. Pero si no le dice nada, el patólogo firmará eso como un epitelioma, como un cáncer de piel. Y resulta que ahí lo que se está produciendo es el relleno de un agujero. Bien, pero en la mama que hablábamos antes, nadie ha visto la primera fase de la enfermedad, la fase de conflicto activo. Todo el mundo lo que ha visto, toda la clínica ha visto hasta ahora la fase de solución, que es la aparición de un edema alrededor de las úlceras, de los canales galactóforos de la mama, y una proliferación celular en los bordes de las úlceras tendente a rellenarla. Pero claro, como da inflamación y da molestias, la mujer sale corriendo al ginecólogo, el ginecólogo ve eso anormal, fuera de lugar, le hará una biopsia y la biopsia será diagnosticada de carcinoma intraductal de mama. Y esa señora se estaba curando, esa señora no tenía cáncer ya. Eso yo sé que es brutal, porque hoy por hoy es la causa de muerte más grande en mujer que existe, el cáncer de mama. Y sin embargo, el cáncer de mama se diagnostica siempre en fase de curación. Ahora lo cogemos nosotros. ¿Y qué haríamos, por ejemplo, con ese cáncer de mama? Tranquila, señora, que usted no tiene ningún problema, ni biopsia ni nada. Déjelo, y lo mismo que a los 15 días, terminado el proceso de cicatrización de la herida del cuchillo del jamón, el edema se retira y la zona se queda cicatrizada, exactamente hace lo mismo el organismo en la mama. Y al cabo de un tiempo, eso se retira y no pasa absolutamente nada. Y esa es la tercera ley, porque en la tercera ley hay 3 tejidos, os había dicho, este que os he hablado es el ectodermo, pero hay un tejido que es el endodermo, que es el tejido que forma fundamentalmente el tubo digestivo, que funciona completamente al revés. En vez de perder sustancia en fase activa, lo que hace es proliferar sustancia en fase activa y necrosarse en solución. Por ejemplo, un señor vive un conflicto, lo que nosotros llamamos un conflicto de guarrada. Se le han hecho una guarrada muy grande, os pongo un caso concreto, un señor que es socio de su cuñado y que un día, pues yendo a la notaría, después de muchos años en sociedad, descubre que el cuñado lo ha ido haciendo todo a su nombre y prácticamente lo tiene dejado en la calle. Vive la situación no en cuanto a la pérdida económica o en la posibilidad de que, bueno, pues después de tantos años resulta que yo prácticamente no tengo nada, sino en que mi cuñado me ha hecho una guarrada. El colorido del conflicto es el que determina el área concreta del cerebro lesionada y por lo tanto el órgano afectado. Por eso 100 mujeres de mama que tienen un problema de mama, las 100 tienen un conflicto con el mismo colorido. Si son diestras en mama izquierda, sería un conflicto de madre-hijo, conflicto de separación de un hijo. Si es en la derecha, sería un conflicto general y fundamentalmente de pareja. Bien, pues este señor que os cuento, al vivir el conflicto como guarrada, no como pérdida económica, sino como guarrada, él lesiona el relé cerebral que rige el colon. Y mientras él está viviendo ese conflicto activo, en el colon se está produciendo un tumor, sería el carcinoma de colon, y está creciendo un tumor en la luz del colon. Mientras ese tumor crece y no llega a un tamaño suficiente, no afecta al tránsito intestinal, el tránsito se mantiene, luego esta persona no tiene sintomatología. Pongamos que al cabo de 1 o 2 meses, después ya de decidirse, porque no le ha dicho nada a su mujer, que es la hermana de su cuñado, entonces ya habla con el cuñado, le dice, mira tal, el cuñado reconoce su error, dice, no te preocupes, esto lo arreglamos, perdóname, empecé poquito a poco y luego ya no he sido capaz de pararlo, pero temiendo que tú te enteraras y tal y que igual, pero vamos a arreglar todo. Resuelve su conflicto, este señor cuando llega a la notaría y arreglan todo. Y a los 2 días empieza a sangrar por el resto. ¿Por qué sangra? Porque es un endodermo y en fase de solución ahora se tiene que necrosar el tumor que ha crecido en fase activa. Y ese es el primer síntoma que este señor tiene. Tiene una rectorragia.
él no está acostumbrado a hacer de vientre con sangre. Nadie de eso estamos acostumbrados a eso ni lo vemos como normal. Y sale corriendo al médico. El médico le hace una colonoscopia y se encuentra allí un tumor sólido en el colon y dice carcinoma de colon y desencadena todo el protocolo. Ese señor, cuando ha llegado al médico, estaba curado. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Porque muchos os plantearéis, bueno, entonces, ¿por qué la gente, dejándose a su libre albedrío a casa, no se cura? Que es la pregunta que hace todo el mundo, puesto que en el 80-90% de los casos podríamos dejarlo, puesto que aparece la sintomatología en fase de curación. Hay una teoría, y además, esta para mí tiene un particular interés personal, que es la teoría de las metástasis. Si alguno de vosotros habéis visto los programas de televisión que hemos hecho, en el segundo programa yo hablo precisamente de las metástasis. Es más, no me quería venir de Barcelona sin hablar de eso, y si no me llegan a dejar hablar en el programa, corto el programa y hablo de ello, porque tiene una importancia tremenda. Toda la oncología se basa en dos hechos fundamentales. El primer hecho es en el diagnóstico del patólogo, del anatomopatólogo, el que analiza las células. Toda la clase médica, no solamente los que no son médicos, sino también los médicos, piensan que el patólogo hace siempre diagnóstico de certeza. El patólogo, como dice Hammer, es siempre una tirada de dados. Yo sé que esto es muy duro, pero como tengo amigos patólogos, incluso amigos patólogos que trabajan con nosotros, están de acuerdo completamente en esta expresión, que es una tirada de dados. Es decir, un patólogo, es muy triste decirlo, pero lo vais a saber, no sería nunca capaz de diferenciar una proliferación celular tendente a formar un callo de fractura de un señor que le ha pillado un coche y le ha roto el fémur, de una proliferación celular tendente a formar un osteosarcoma. Si no se le dice de quién procede la muestra que va a poner en el microscopio. Es decir, no son capaces de diferenciar una proliferación celular tendente a formar una cicatriz de una proliferación celular tendente a formar un cáncer. ¿Quién les da el diagnóstico? El diagnóstico los da en medicina, el diagnóstico de certeza en oncología es oído 3 servicios. Servicio de anatomía patológica, oncología, el clínico y el radiólogo. Pero ninguno por sí mismo tiene diagnóstico de certeza en oncología. Ninguno podría diagnosticar un cáncer. Ahora, unidos los 3, si esta muestra que le mando al patólogo es de un señor que le ha pillado un coche hace 15 días en la puerta del hospital, le ha roto el fémur y mira, está aquí con las cayolas, está tan fresco, está campante, comiendo y durmiendo y bebiendo todo, blanco migado con cuchara alrededor, con la imagen radiológica donde se ve el corte en el fémur, está clarísimo, la muestra que me has dado es de un callo de fractura. ¿Y este otro? Pues mira, este es otro señor que tenía un cáncer de hígado hace 2 años y entonces ahora tiene ya metástasis generalizadas por todo el cuerpo y tal. Ah, pues blanco y migado, cucharas alrededor, esto es una metástasis. Y no es cierto. En anatomía patológica, en el diagnóstico celular, se tienen que dar 10 pasos. Y en cada uno de esos pasos hay 10 variables. Es decir, hay montones de trabajos de la medicina clásica que demuestran que un mismo trozo de un tejido mandado a 25 patólogos diferentes, sin decirle de dónde procede, daría 25 diagnósticos distintos. Y eso es la base fundamental de la oncología, hasta el extremo que en la calle figura que un patólogo es capaz de diagnosticar de una formación celular benigna, de una maligna, de si esto es un cáncer de grado tanto, eso es totalmente falso. Y luego la espina dorsal de la oncología es la creencia en la teoría de las metástasis. La teoría de las metástasis sigue viva, nada menos que desde hace 119 años, que la postuló un médico alemán que se llamaba Virchow. Entonces esta teoría dice que un cáncer originario puede dar metástasis, o sea, puede dar otro tumor en otra zona del organismo, mediante diseminación hematógena. Es decir, que una célula cancerígena se separa de su tumor originario y da metástasis. Y se implanta luego en otro territorio y allí se reproduce y da por lo tanto un segundo cáncer. Hay un hecho que es indudable y todos lo vemos, que es que un cáncer se puede diseminar por el organismo y que un cáncer que hoy lo tenemos localizado aquí, dentro de 6 meses puede estar en 5 partes más, ¿no? De alguna manera había que explicar ese hecho incuestionable. Entonces, como todas las teorías siguen vivas hasta que alguien demuestra que son falsas o encuentra otra teoría que sea más creíble que la anterior. Mientras tanto, esa teoría seguirá viva. Y esta
estuvo hasta los años 60, hasta 1960 y poco, estuvo prácticamente inmaculada. Pero en esa época nos damos cuenta de que, por ejemplo, si tenemos un cáncer de hueso en la rodilla y al final nos aparece en el pulmón, todos pensaríamos que esa célula de la rodilla, caminando por la sangre, se ha ido al pulmón y allí ha formado un cáncer óseo en el pulmón. Sin embargo, el avance en la electrónica y los microscopios demuestra que las células del pulmón siempre son células pulmonares. Por lo tanto, esa célula ósea que ha venido viajando por la sangre, según Virchow, al llegar al pulmón, tendría que formar un cáncer óseo, y sin embargo en el pulmón nunca encontramos un cáncer óseo. Ni en el hígado un cáncer que no sea hepático, ni en el hueso un cáncer que no sea óseo. Entonces hay que ponerle un puntal a esa teoría y hay que decir, bueno, es que esa célula que nunca, jamás, y esto quiero recalcarlo, se ha encontrado en la sangre, esa célula en su camino por la sangre sufre una metamorfosis y se convierte en la célula del órgano diana al que va. Esto es verdad, esta es la teoría actual, espina dorsal de toda la oncología, la que desencadena todo el proceso terapéutico oncológico de quimioterapia y radioterapia. La búsqueda de esta célula que hasta hoy no se ha encontrado jamás viajando por la sangre. Como yo decía en televisión, ya es bastante inaudito que a día de hoy, con todos los métodos de laboratorio que tenemos, no hayamos sido capaces de encontrar una célula viajando por la sangre. Cuando somos capaces de encontrar otro tipo de células, todas las células sanguíneas, y todos los subproductos de una célula, las transaminasas, son subproductos de los hepatocitos, son enzimas. Y esas sí las podemos encontrar tranquilamente, cuantificarlas y medirlas. Y sin embargo, una célula entera no somos capaces de encontrarla en la sangre. Y es más, se han hecho auténticas barbaridades. Por ejemplo, una persona que acaba de fallecer de un cáncer diseminado por el organismo, podemos en ese momento extraerle toda su sangre y empezar a buscar, a ver si allí, porque a lo mejor con la muestra que hemos ido sacando hasta ahora no era suficiente, a ver si allí encontramos la célula. Nunca la encontramos. Los japoneses últimamente están marcando células tumorales con isótopos radiactivos y esperando a ver cómo van por vía sanguínea, se implantan en otro tejido y hasta ahora ninguna se ha salido de su tejido ni se ha ido a implantar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque esa teoría es falsa. Esa teoría es falsa y por eso no se ha podido demostrar nunca y sigue siendo teoría. Hasta que llega Hammer y demuestra el porqué de las metástasis. Hammer va a un congreso y dice, miren, ustedes lo que están contando es lo siguiente, que una célula cancerígena, es decir, que se ha vuelto loca, no olvidemos que la célula cancerígena es una célula que no sabe lo que hace, se ha vuelto loca, en un momento dado se separa de su tumor originario, es decir, pierde conexión con el cerebro, eso no importa, ella es autónoma, se echa a la sangre, usted nunca la ha visto. Es tanto como decir que un canadiense rubio de ojos azules que está loco se echa a nadar al mar. Pero como usted nunca la ha visto, no sabemos a qué mar se ha tirado. Si se ha tirado al Pacífico, se ha tirado al Atlántico. Y en su caminar, cuando está nadando por la sangre, sufre una metamorfosis, según ustedes, la célula cancerígena. Es decir, el canadiense al caer en el agua se hace superinteligente. Ya sabe a dónde va. De loco se ha convertido en superinteligente. Y mientras va nadando sufre una metamorfosis y sabe que va a China, ya es superinteligente y se convierte en chino, de manera que cuando llega a China ya es chino. Y dice, mire, hasta ahí me lo podía hasta creer. Dice, ahora lo que no puedo aceptar bajo ningún concepto es que ahora usted, señor oncólogo, llegue a China y entre 1.000 millones de chinos diga, este es el canadiense. ¿Lo entendéis? Es que esa es la teoría de las metástasis. Es que como a una persona se le encuentre un llamado cáncer en una pierna, todo lo que aparezca a partir de ese momento, aunque no se parezca ni en pintura, viene de la pierna. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la medicina clásica? El tratamiento de la medicina clásica es acabar con esa hipotética célula que está solamente en la mente de los médicos, porque nunca ha estado en el cuerpo, acabar con ella como sea. ¿Y qué hay que darle? Quimioterapia. Entonces nos encontramos una señora que es diagnosticada de un carcinoma intraductal de mama. Hay que quitarle la mama, para empezar cirugía. Es un bultito que mide 1 centímetro y está detrás del pezón, o sea, muy alejado de la parrilla costal. Pero vamos a quitarle toda la mama. ¡Hala! Le hacemos una mastectomía total. Pero como pensamos en esa maldita célula que se puede haber escapado, vamos a radiar la zona. Porque si radiamos la zona vamos a chicharrar no solamente las propias, sino también las extrañas. Radiamos. Y después, por si las moscas, ya se había escapado incluso de la zona y andaba bailando por ahí, le vamos a dar quimioterapia durante 1 año.
y le ponemos un protocolo de quimioterapia. Con lo cual la persona, que es mucho más fuerte de lo que la medicina se cree, aguanta todo ese proceso. Y al cabo de 5 años, revisión periódica tras revisión periódica durante 6 meses, le aparece una osteolisis, una descalcificación de una vértebra o una descalcificación de la cabeza del fémur derecho. Entonces le hacen una gammagrafía ósea, sin biopsia ni nada del fémur, no hace falta. Y una gammagrafía ósea, que no es una prueba diagnóstica, la convierten en diagnóstica para decirle a la señora: tiene usted una metástasis de hueso, después de 5 años. La pregunta mía es siempre la misma: ¿dónde narices ha estado esa célula durante 5 años? Es decir, estamos hablando de una célula que salió hace 5 años de la mama, que ha aguantado cirugía, radioterapia y quimioterapia, y está donde, en el fondo del mar, metida en un cofre de hierro y aguantando todas estas historias, y al final, después de 5 años, aparece en el hueso de la cadera y hace que el oncólogo le diga a la señora: señora, tiene usted una metástasis ósea después de 5 años, o después de 22, como tengo yo un caso. A los 22 años le aparece una metástasis. Santo Dios, ¿alguien conoce una célula que pueda vivir 5 años? Una célula que vive a 5 años. Sin embargo, eso, que lo conocen todos los médicos, no se para ni siquiera a pensarlo. Solo la neurona vive desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Precisamente en el único sitio donde no se dan cánceres, en las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no saber, la oncología está pegando tumbos de un lado para otro. Lo que Hammer demuestra es que eso es totalmente falso. ¿Y qué dice Hammer? En un proceso oncológico, desde el momento que una persona se dice: usted tiene un cáncer, ¿eso qué es? Un shock psíquico altamente traumático, hiperagudo, que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento. Es el propio diagnóstico y el proceso oncológico el que va desarrollando las metástasis. Y así encontramos que una mujer hace miedo a morir porque tiene 32 años y le han diagnosticado un cáncer. Y al hacer miedo a morir, lesiona el relé cerebral que rige el pulmón. Y al cabo de 2 meses tendrá una suelta de globos en el pulmón. Y entonces llegará el médico y dirá: ¿ves cómo era verdad que lo que tenías en el pecho era un cáncer de mama? Ya tienes una metástasis pulmonar. Y no tiene una metástasis pulmonar proveniente de la mama, porque además el intraductal de mama es un ectodermo y el pulmón es un endodermo, es un adenocarcinoma. No se parecen ni en pintura, pero claro, si ha sido diagnosticada antes del pecho, esto es una metástasis. Pero puede que esa mujer no haga miedo a la muerte, porque no le preocupe la muerte, y entonces no le sale del pulmón. De ahí el hecho, no sé si os habéis dado cuenta, de que las metástasis son imprevisibles. Un mismo tipo de cáncer puede dar metástasis aquí o allá o en el otro lado, no se sabe nunca dónde puede llegar a darla. No hay ni orden ni concierto en la producción de las metástasis. Se debía suponer que, bueno, que este tipo de cáncer da metástasis. No. Esa señora con 32 años no le preocupa la muerte, lo que le preocupa son que tiene 2 hijos pequeños en el mundo y que si ella se muere, sus hijos van a quedar abandonados. Y hace un miedo a dejar a sus hijos en la indigencia. Y eso lesiona el relé cerebral que rige el hígado. Y esa mujer tendrá una metástasis hepática en el paso de 6 meses, 1 año. Y cuando le vea la manchita en el hígado, llegará al médico y le dirá: ya tienes una metástasis hepática. Pero puede que no tenga hijos y que aguante toda esta historia y que no haga metástasis en ningún lado porque le digan: lo hemos cogido a tiempo, así que tranquila, que no va a pasar nada más, te van a dar quimio, radio para nada, no se puede haber escapado una célula, ni nada. Pero esa mujer la mantienen a un tratamiento. ¿Un tratamiento de qué? De quimioterapia. Pero además, como es de mama, le van a dar antiestrógenos. Y al darle antiestrógenos, unas pastillitas, le van a quitar el libido. Es decir, esta señora va a perder su apetito sexual y tiene 32 años y tiene un marido joven. Y entonces esta mujer coge y al cabo del tiempo sufre una tremenda desvalorización de sí misma en el terreno sexual. Ya no puedo darle a mi marido lo que mi marido necesita. Y esa desvalorización sexual afecta a la pelvis. Y en fase activa de conflicto, como es un mesodermo, perderá sustancia, es decir, se harán agujeritos en los huesos. Mira tú por dónde, al cabo de 2 años, un gracioso de médico se le ocurre hacer una gammagrafía ósea y encuentra esos agujeritos y le dice: tienes una metástasis ósea. Y eso lo puede haber encontrado a los 5 años de haberle quitado la mama.
Entonces ahí aparece el follón. Porque la señora recibe este segundo diagnóstico como diciendo, ya no tengo escapatoria. Si después de 5 años, luchando contra él, ahora me vuelve a aparecer, de esta ya no salgo. Y entonces es cuando hace miedo a la muerte. Y aparece